Neurocápsula de nervios craneales 7, 8 y 9. Bueno, vamos a empezar hablando sobre su origen. Tanto el nervio facial como el nervio vestibulococlear tienen su origen en la protuberancia del tronco encefálico. En cambio, el nervio glosofaríngeo tiene su origen en el bulbo raquídeo, también conocido como médula oblongada o médula oblonga. Como segundo punto, vamos a hablar sobre la función de cada uno. Bueno, empezaremos con la función del nervio facial. Este nervio es un nervio mixto, o sea que es tanto sensitivo como motor. Este es predominantemente motor, inervando así a los músculos de la expresión facial. Además, tiene fibras vegetativas motoras parasimpáticas que inervan a las glándulas salivales, lacrimales y secretoras del moco nasal. Y por último, da sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Ahora vamos a hablar sobre las funciones del nervio vestibulococlear. Este es un nervio tanto aferente como sensitivo. Este consta de dos porciones. La primera porción vestibular es la que se encarga de llevar los impulsos sensitivos equilibratorios del vestíbulo del oído interno a los núcleos vestibulares del tallo cerebral, con lo cual forma lo que es la vía vestibular, la cual tiene la función del equilibrio, la coordinación motora y de la marcha. Continuamos con la función coclear. Esta es la encargada de llevar los impulsos sensitivos acústicos de la cóclea, o también conocido como caracol del oído interno, a los núcleos cocleares del tallo cerebral, con lo cual constituye la vía auditiva, la cual tiene como función la audición. Y por último, vamos con la función del nervio glosofaríngeo. Este, al igual que el nervio facial, es un nervio mixto. Su porción sensitiva se encarga de recoger los estímulos gustativos del tercio posterior de la lengua, la sensibilidad al tacto, al dolor y a la temperatura de la orofaringe. Y su porción motora inerva la musculatura del velo del paladar y de la faringe, fundamental para la deglución. Como tercer y último punto, vamos a hablar sobre cómo se explora cada uno. Vamos a empezar con la exploración de la rama sensitiva del nervio facial. Para esto le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos, abra la boca y saque la lengua. Y vamos a aplicar sustancias gustativas como lo son algo amargo, algo ácido, algo dulce y algo salado sucesivamente en la parte anterior de la hemilengua de cada lado. Y le vamos a pedir que identifique el sabor, primero de un lado y después del otro sin meter la lengua a la boca. Cabe recordar que el paciente deberá enjuagar su boca después de cada prueba. Ahora procederemos a explorar su rama motora. Para ello hay que examinar la cara del paciente durante la conversación y en reposo. Hay que observar la simetría de ambas hemicaras en sus pliegues frontales, nasolabiales y comisuras labiales durante los movimientos voluntarios. Para ello hay que pedirle al paciente realizar diferentes movimientos faciales, tales como levantar las cejas, fruncir el ceño, cerrar con fuerza los ojos, arrugar la nariz, sonreír, inflar los carrillos. Y mientras tanto, comparar la simetría en la movilidad de ambas hemicaras. Continuamos con la exploración del nervio vestibulococlear en su función vestibular y núcleos vestibulares. Esta se valora cuando el paciente presenta síntomas de vértigo, acúfenos o trastornos en el equilibrio. Primero empezamos con la prueba de Romberg. Esta evalúa el equilibrio. Existe anormalidad de la prueba en problemas cerebelosos y vestibulares. Para esta hay que pedirle al paciente que se ponga de pie con los pies juntos y los brazos extendidos, con los ojos abiertos primero, y después le pedimos al paciente que los cierre. En pacientes con una lesión vestibular periférica no compensada se produce una tendencia a caer hacia un lado. Seguimos con una prueba de coordinación motora, prueba de Bárani o prueba de desviación de los índices hacia el lado de la lesión. Para ella, el paciente tiene que estar sentado y se le pide que con el brazo extendido toque con su dedo índice el dedo índice del médico, que coloca a cierta distancia. Con los ojos cerrados, el paciente debe volver a tocar con su dedo índice el dedo índice del explorador.
Esta es negativa cuando no existe desviación de los dedos índices y positiva cuando existe desviación. Ahora continuaremos a explorar la función coclear. Primero examinaremos el conducto auditivo externo con un otoscopio para detectar anormalidades. Lo normal es que el conducto auditivo externo se encuentre permeable y la membrana timpánica esté íntegra. Como segundo punto, exploraremos la agudeza auditiva. Hay que pedirle al paciente que cierre los ojos y acercar al pabellón auricular del paciente la mano frotando la yema de los dedos y preguntar: ¿qué escucha? ¿De qué lado escucha? Hay que determinar la distancia a la que el paciente empieza a escuchar el ruido y hay que repetir y comparar igualmente con el lado contrario. Bueno, ahora por último vamos a evaluar la conducción ósea aérea, empezando por la prueba de Rine. En esta hay que apoyar un diapasón en vibración sobre la apófisis mastoides y preguntar al paciente qué escucha y de qué lado. Le vamos a ordenar al paciente que indique cuando deje de escuchar un ruido. En ese momento vamos a colocar el diapasón frente al conducto auditivo externo del mismo lado, para así evaluar la conducción aérea. En condiciones normales el ruido se vuelve a escuchar con claridad y hay que repetir la maniobra en el lado opuesto y comparar las respuestas del paciente. Si en caso de que la prueba de Rine salga negativa, hay que proceder a hacer la prueba de Weber para ver si se trata de una hipoacusia de transmisión o una hipoacusia de percepción o neurosensorial. Se va a tratar de una hipoacusia de transmisión si se encuentra Weber lateralizado al oído enfermo y una hipoacusia neurosensorial si se encuentra Weber lateralizado al oído sano. Por último tenemos la exploración del nervio glosofaringeo. Vamos a empezar con la sensibilidad gustativa. Para ella hay que ordenarle al paciente que cierre los ojos, abra la boca y saque la lengua. Vamos a aplicar sustancias gustativas en la parte posterior de la hemilengua de cada lado y le vamos a pedir al paciente que identifique el sabor, primero de un lado y después del otro sin meter la lengua a la boca. Vamos a empezar con un sabor amargo, luego ácido, dulce y al final salado. Cabe recordar que el paciente deberá enjuagar su boca después de cada prueba. Y por último vamos a realizar la exploración motora del nervio glosofaringeo. Para ello, primero se inspecciona la orofaringe, después se busca el reflejo a las náuseas y por último se ordena al paciente que realice la deglución de líquidos. Para buscar el reflejo de la náusea hay que solicitar al paciente que abra la boca y saque la lengua y tocar nosotros con el abatelenguas los pilares amigdalinos del lado derecho y observar la respuesta, que consiste en el descenso de la lengua y la elevación del velo del paladar acompañados de arqueo. Hacer lo mismo del lado izquierdo.